Una aplicación interesante de mínimos cuadrados no lineales es el de intentar utilizar lo que vamos a llamar como redes neuronales. Y probablemente la manera más intuitiva de tratar de empezar a discutir eso es tratar de presentarles qué es lo que en principio estamos intentando hacer. Vamos a partir entonces con no soy experto ni mucho menos en biología ni ninguna de estas cosas, pero la idea básica de redes neuronales es la de intentar encontrar algoritmos mediante los cuales podamos procesar la manera en que, o replicar la manera en que consideramos o se considera que los humanos procesamos información para aprender cosas y para entender mejor distintas cosas. En principio, por lo menos, lo que se asume es que la manera en que funciona el cerebro, y de ahí viene el nombre de redes neuronales, es que se generan estas redes de neuronas, que son las que procesan información en nuestro cerebro, y la estructura básicamente está dada de este modo, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que tenemos lo que llamamos las dendritas, llamamos los axones, y llamamos el núcleo de donde están las neuronas. Entonces, en principio, lo que ocurre es que nosotros cuando procesamos información, ya sea táctil, visual, olfativa o lo que fuera, lo que hacemos es que nosotros recibimos algunos estímulos mediante lo que observamos, o sea, vemos un agua ahí, vamos acercando nuestra mano para tratar de entender si ese agua está caliente, esa agua está fría, el color del agua, lo que fuera. Toda esa información la estamos recibiendo mediante distintas fuentes, muchas veces utilizando estas cosas que llaman las dendritas. Y lo que ocurre después es que hay una conexión de la información que estamos recibiendo con la manera en que vamos a procesar finalmente esa información y vamos a tomar una decisión respecto a de si es seguro o no meter nuestra mano dentro del agua, si nos vamos a quemar o no nos vamos a quemar, si es que nos gusta un determinado olor o no nos gusta, si es que decidimos dar un paso o no, si es que vamos a saltar o no vamos a saltar, etcétera. Lo que ocurre entonces es que la manera en que nosotros procesamos la información tiene más o menos esta estructura. Utilizamos las dendritas, utilizamos los axones, utilizamos el núcleo para tomar decisiones ante determinadas fuentes o estímulos. La idea básica entonces es tratar de utilizar una manera en la cual nosotros podemos tratar de, entre comillas, replicar la forma en que creemos que el cerebro funciona, utilizando estas redes que vamos a llamar las redes neuronales artificiales. Son obviamente artificiales porque no son propiamente las redes neuronales con las que procesamos información como humanos, sino una aproximación artificial o un modelo mediante el cual estamos intentando caracterizar esa idea. ¿Y cuál es básicamente la idea? La idea, como les decía, es más o menos parecida a la manera en que nosotros filtramos información y tomamos decisiones en distintas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que nosotros recibimos distintos tipos de insumos, distintos tipos de cosas que observamos. Lo que hacemos después es que hay una caja negra, entre comillas, acá que las procesa, y la caja negra que las procesa finalmente nos lleva a tomar algunas decisiones o a observar algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, si es que lo vemos desde un punto de vista econométrico, lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, tenemos una variable de interés, supongamos el IMASEC, el IPC, el tipo de cambio, lo que fuera, y tenemos un conjunto de otras cosas que creemos que podrían estar asociadas a esta variable Y. Entonces tenemos una variable Y y tenemos un conjunto de variables X. No sabemos la forma en que Y se relaciona con X. No sabemos cómo es la forma en que Y se relaciona con X. Es decir, que por ejemplo el tipo de cambio puede depender de distintas maneras del precio del cobre, puede depender de la productividad del sector transable o no transable, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos distintas variables que potencialmente afectan a nuestra variable de interés y no sabemos cuál es la manera en que se relacionan estas X con Y. Entonces, la idea es que si no tenemos una idea de cómo se relacionan las X con Y, podríamos utilizar las redes neuronales artificiales para intentar aproximar esa función que desconocemos utilizando estos aproximadores universales. Entonces, las redes neuronales artificiales van a ser simplemente aproximadores universales a funciones no lineales. Esa es básicamente la idea. ¿Ok? Y la manera en que vamos a tratar de encontrar esa manera de procesar es que, por ejemplo, acá tenemos distintas variables, x1, x2, x3, x4, etcétera, que serían distintos insumos o distintos posibles impulsos, entre comillas. Acá lo que vamos a decidir es cuánta importancia le vamos a dar a cada uno de estos x1, x2, x3 y x4 para tratar de predecir el comportamiento de la variable Y, que es la que nos interesa. ¿Ok?
y si es que la relación es muy no lineal con X1, o si es lineal con X2, o si X3 pertenece o no pertenece, o si afecta o no afecta a Y. Pero desconocemos la manera en que Y se relaciona con estas variables X y estamos intentando encontrar una manera de poder aproximar esa cosa. Y entonces, la idea básica es que tenemos estos nuestros insumos, ¿no es cierto? X1, X2, X3, X4. Lo que hacemos entonces es que vamos generando distintas combinaciones de estos insumos y distintas funciones que vamos a llamar funciones de activación. Y las funciones de activación nos van a decir, por ejemplo, combine X1, X2, X3 y X4 de esta manera, o combínelas de esta otra manera, o combínelas de esta otra manera. Entonces tenemos distintas maneras de poder combinar X1, X2, X3 y X4, y la función de activación nos dice cuán importante es cada manera de haber combinado X1, X2, X3 y X4 en nuestra predicción de nuestra variable Y. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer acá es, primero, darle ponderaciones o darle importancia relativa a cada una de las variables que creemos que pueden afectar Y, y vamos a darle una importancia relativa a distintas combinaciones o funciones de combinaciones de estas variables, una importancia relativa a cada una de estas para predecir a nuestra variable Y. Entonces, esa es básicamente la idea que tenemos detrás de utilizar redes artificiales, o redes neuronales artificiales. Y como ven, acá hay gran variedad de redes neuronales que podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos estas redes neuronales que se llaman las de redes de capa oculta, ¿ya? Que son las que típicamente vamos a utilizar. ¿Y cuál es la idea de estas redes neuronales de capa oculta? Entonces, como ven, supongamos que yo tengo tres variables de insumo. Yo tengo la variable X1, tengo la variable X2 y tengo la variable X3. Y lo que he hecho acá es que he combinado X1, X2 y X3 de una manera y me he generado una combinación de X1, X2 y X3. Por ejemplo, acá he dicho, pongamos 70% de esta variable, 20% de esta variable y 10% de esta variable. Combinémoslas de este modo. Y con eso hemos creado una combinación lineal de estas variables, ¿sí? Y por otro lado, hemos decidido combinar de otra forma a estas mismas variables y llegamos a otro punto, entre comillas, que es otra combinación de estas variables que tengo acá, ¿ok? Entonces, como ven, la idea básica de esto es que este se llama el perceptrón, y el perceptrón es simplemente eso, ¿no es cierto? Que es distintas combinaciones de variables nos llevan a distintos resultados. Una manera un poco más compleja de procesar la información sería utilizar lo que se llaman las redes neuronales de capa oculta, ¿ya? Hidden layer se llama, capa oculta, ¿ya? Y feed forward quiere decir que la retroalimentación es simplemente unidireccional, va de las variables X hacia las variables Y. Podríamos tener redes neuronales que son de retroalimentación simultánea, ¿no es cierto? Entonces podríamos tener redes en las cuales X determina Y, Y determina X, y tenemos distintos loops en los cuales podríamos tener simultaneidad entre comillas. En el caso en que nosotros creemos que tenemos una relación causal de las X hacia Y, utilizaríamos este tipo de redes que son feed forward, ¿no? Porque solamente van en una dirección, van desde X hacia Y. Y la idea de estas unidades de capa oculta es que lo que ha hecho es que, a diferencia del perceptrón, lo que hemos hecho es que hemos hecho una combinación de X1, X2 y X3 y hemos llegado a esta variable, que es una fuente de combinación de X1, X2 y X3. Después, otra fuente de combinación de X1, X2 y X3, utilizando distintos ponderadores, me lleva a otra combinación. Y esta combinación es la que yo considero que es una capa oculta. Y por lo tanto, entonces, esto, que es una combinación de estas X, no la observo, y esto es lo que yo asumo que es lo que determina finalmente el output. ¿Me siguen? Entonces yo digo, combíname, ponme 70% de esta unidad y 30% de esta unidad para generarme este resultado. Y acá combíname 80% de esta unidad y 20% de esta unidad. Y acá combíname 10% de esta unidad y 90% de esta otra unidad. Y con eso llegamos a este otro resultado. Entonces, la idea es que acá hemos generado una fuente adicional de no linealidad respecto a maneras de combinar, ahora, ya no solo las X, sino combinaciones de X. Entonces, estamos combinando combinaciones de X. Y esto de generar capas ocultas, lo que hace es que me genera más fuentes de no linealidad entre la relación de X con las Y. Entonces, la idea básica es de tratar de utilizar esta idea simple de cómo creemos que el cerebro humano procesa información para poder extraer señal de ruido, ¿no es cierto? O sea, la idea básica es que tenemos variables X, distintas variables X, y no sabemos cómo es la manera en que X se relaciona con Y. Entonces, lo que estamos intentando es encontrar una manera de extraer la señal, extraer
cuán importante y cuál es la manera en que cada una de las X afectan a la variable Y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos caracterizar una red neuronal desde un punto de vista econométrico? Y al final del día, una cosa que a mí me divierte mucho es que cuando ustedes miran a gente que trabaja en finanzas y demás cosas que habla de redes neuronales, nos habla como si fuese algo completamente nuevo. La gente que nos habla de mecanismos de learning, de machine learning y todo ese tipo de cosas, nos hablan como si esto fuese eh, casi producto de la ciencia ficción y muy difícil de entender, explicar para cualquier persona que, que no haya visto este tipo de cosas. Y en realidad, todo este tipo de algoritmos y todo este tipo de maneras de procesar información son tremendamente, intuitivamente bastante conocidas desde hace mucho tiempo. Obviamente la tecnología para poder procesar eficientemente esto ha mejorado mucho, pero la idea básica es tremendamente simple. La próxima vez que alguien les hable de una red neuronal como si estuviese hablando de algo tremendamente exótico, usted le dice, un caso particular de mínimos cuadrados no lineales. Y con eso, obviamente, van a entregar un poquito de ubicatex a la persona que le está tratando de vender una fantasía tremendamente elaborada. Porque al final del día, una red neuronal artificial, sobre todo si son de las de feed forward, de estas que hemos discutido hace unos minutos, es simplemente un caso particular de mínimos cuadrados no lineales. Porque al final del día, eso es lo que estamos intentando hacer. Si me preguntan, lo que estamos diciendo es que creemos que la variable Y depende de un conjunto de variables X, pero desconocemos la forma de esta función M. Por lo tanto, estamos tratando de encontrar una manera de aproximar esta función M que desconocemos, que creemos que es no lineal. Por lo tanto, entonces queremos aproximar la esperanza condicional de Y en X. Sabemos que depende de estas variables X, pero no sabemos cómo depende de estas variables X. Por lo tanto, entonces, intentamos aproximar esto utilizando una función M desconocida. ¿Cuál es la idea de hacer eso entonces? Como hemos discutido en algún momento, o como ustedes seguramente han visto en sus cursos de econometría, supongamos que yo tengo, que creo que Y depende de una sola variable, de X, y no sé cómo depende de esa variable X. Una manera de poder aproximar esa función M es simplemente utilizar polinomios de X, ¿no es cierto? Que es lo mismo que la idea parecida a la que hemos hecho con Bierens en los test de raíz unitaria, por ejemplo. Entonces, lo que decimos es que creemos que esto depende no linealmente del tiempo, pero no sabemos cómo es. Entonces, creamos polinomios, que es el que aproxima la parte lineal, el que es una aproxima cuadrática, la parte cúbica, etc. La esperanza es que si la función es lo suficientemente suave, con un grado lo suficientemente reducido de este polinomio, vamos a poder aproximar razonablemente bien esta función no lineal desconocida. Básicamente lo mismo intentamos hacer acá cuando tenemos varios potenciales regresores y desconocemos la forma de no linealidad con la que X se relaciona con Y. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? Tratar de recuperar esta discusión que hemos presentado antes, ¿no es cierto? Que tenemos distintos insumos, combinamos los insumos de distintas maneras, generamos lo que llamamos funciones de activación, ahora voy a discutir cómo son estas funciones de activación, y con eso definimos la importancia relativa que cada combinación que estamos creando va a afectar a esta variable acá. Y por lo tanto, este proceso de acá lo que está haciendo es que está generando no linealidades en la relación de Y con X y desconocemos la forma de estas no linealidades y la estructura óptimamente va a ir, entre comillas, aprendiendo cómo se relaciona Y con X. Y otra vez, voy a también, no quiero hacer mucho spoiler alerta acá, pero les voy a mostrar que muchas cosas que nos cuentan de learning, de aprendizaje, de machine learning y todo eso, es algo que ustedes ya conocen, que es algo que ustedes han visto ya, y la próxima vez que les digan eso, ustedes les dicen, Gauss-Newton. Y eso es básicamente lo que están haciendo cuando les cuentan este tipo de cosas de learning y demás cosas. Simplemente, si hubiesen aprendido esto desde esta secuencia lógica, le darían un poquito menos de parafernalia a este tipo de términos y se priorizaría un poco más la parte intuitiva y lógica de lo que estamos haciendo. Déjenme entonces contarles cómo es la historia acá. La historia es básicamente la siguiente, entonces. Lo que vamos a hacer es que vamos a generar acá una capa oculta, una sola capa oculta, y vamos a generar Q unidades dentro de la capa oculta. Entonces, si volvemos al gráfico que le estoy presentando acá, sería algo así. Por ejemplo, esta sería una estructura de una red neuronal, feed forward, porque mira hacia adelante, tenemos una sola dirección, ¿no es cierto? Desde las X hacia las Y, no hay simultaneidad, no hay ninguna cosa de que dan vueltas, ¿no? Sino que simplemente va de una dirección hacia acá. Tenemos una sola capa oculta y acá tenemos
2 unidades dentro de la capa oculta. Entonces, la idea básica acá es que cuantos más unidades coloquemos, y cada unidad lo que está haciendo es que cada unidad nos entrega distintas combinaciones lineales de las X, ¿no es cierto? Cada unidad, entonces, cuantos más unidades tengamos dentro de la capa oculta, más chance estamos entregando a que haya más no linealidad entre las X y las Y finalmente. Entonces, la idea acá es que nosotros tenemos Q unidades dentro de la capa oculta. Entonces, lo que hacemos es que para cada unidad, entonces cada unidad acá va a ser una de estas cosas acá, esta función G. Entonces, esta función G, por ahora todavía olvídense de la función G. Esta parte que tienen acá, entre paréntesis, es simplemente agarran a las X y combínenlas linealmente con un vector de parámetros gamma, gamma sub J. Entonces, acá tenemos, yo qué sé, el gamma sub 1, gamma sub 2 y gamma sub 3. ¿Por qué? Porque tendríamos 3 unidades dentro de esta capa oculta. ¿Sí? Entonces, el Q nos dice cuántas unidades dentro de nuestra capa oculta acá hay, y cada uno de estos vectores gamma lo que me dice es una combinación lineal de estos X para cada una de estas unidades. Entonces, como les decía antes, por ejemplo, en gamma sub 1, tenemos que le damos 70% de importancia a X1, 20% a X2 y 10% a X3. Obviamente esto no tiene que ser por qué hacerlo porcentualmente, esto va a depender de las unidades de las X, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, el gamma sub 1 me dice cuál es la importancia relativa que le damos a cada X1, X2 y X3 en este ejemplo, si tenemos 3 regresores, para la primera unidad dentro de la capa oculta. El gamma sub 2 me dice otra manera de combinar X1, X2 y X sub 3, y así sucesivamente. Entonces, los gammas me dicen distintas maneras de combinar las X, ¿ya? Esta función G que tengo acá es lo que vamos a llamar la función de activación. Y la función de activación es simplemente nos dice cuál es la importancia relativa que le va a dar a cada una de estas combinaciones lineales para poder afectar al resultado final. Esto básicamente es lo mismo que decir dentro de las dendritas, por ejemplo, que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Las dendritas lo que están haciendo, están entregando información, y los axones lo que van a hacer, en este caso sería esta activación, lo que van a hacer es decirnos cuánta importancia le damos a cada combinación de cada una de estas cosas. Entonces, por ejemplo, si es que estamos acercando nuestra mano, es que la mano derecha, el ojo, yo qué sé, perdón, el dedo pulgar, el índice, el anular, etcétera, estamos acercando hacia el agua y vamos decidiendo cuánta importancia le damos a cada dedo respecto a la información que estamos procesando para saber si el agua está caliente o no está caliente, por decir algo. Esto es más o menos, como les digo, no soy experto en la parte de biología, pero esa es la intuición que más o menos estoy intentando entregarles de analogía respecto a procesos físicos como obvios, ¿no es cierto? Acá lo que estamos discutiendo, en lugar de cuánta importancia le damos al dedo pulgar, al índice, etcétera, es cuánta importancia le damos al precio del cobre, cuánta importancia le damos a la producción del sector transable, cuánto al sector no transable, cuánto al déficit fiscal, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, acá lo que estamos definiendo es eso, cuándo para cada combinación, cómo es esta función de activación. Y la función de activación lo que trata de hacer entonces es decirnos, para una combinación relativamente baja, le vamos a dar poca importancia, y con una combinación relativamente alta le vamos a dar mucha importancia a esta unidad. ¿Okay? Y entonces la idea básica es utilizar una función de activación que más o menos cumpla ese rol. Y una manera de poder hacer una función de activación relativamente simple es justamente utilizar una distribución logística, ¿no es cierto? Entonces acá lo que hacemos es que cualquier X transpuesta omega, perdón, X transpuesta gamma, ¿sí? De la unidad 1, por ejemplo, entonces a esa cosa la llamamos V, ¿sí? Y le aplicamos esta función de activación. Entonces lo que va a hacer esto es decirnos cuánta importancia relativa le va a dar a cada una de estas cosas, cada una de estas combinaciones lineales en esta función de activación. Y finalmente lo que va a hacer es ahora a cada una de estas unidades, perdón, a cada una de estas unidades, ¿sí? A esta unidad o a esta unidad, va a definir la importancia que le va a dar a cada unidad para la predicción, entre comillas, de la variable de interés. Y por lo tanto, entonces, lo que hacemos al final es definir cuánta importancia le damos a la unidad 1, a la 2, a la 3, a la 4, y eso viene dado por los tetas, ¿sí? Los tetas, entonces, lo que hacen es decirnos la importancia relativa final que le damos a la combinación inicial de X en cada una de las unidades. Entonces, al final del día decimos, le damos mucha importancia a la unidad 1, poca importancia a la unidad 2 y modesta importancia a la unidad 3. La unidad 1
ponderaba a X1 de esta manera, X2 de esta manera, X3 de esta manera y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que están viendo acá es que al final del día queremos encontrar una manera de aproximar esta función m y lo estamos haciendo mediante dos vectores o dos conjuntos de vectores de parámetros, ¿no es cierto? Por un lado tenemos todos los gamas me dicen cómo combinamos inicialmente cada uno de los X para formar cada unidad y después, dado una función de activación, decimos la importancia relativa que le damos a cada unidad, que serían los tetas. Entonces, al final del día, los gamas y los tetas serían los parámetros de interés una vez que hemos definido el Q. Q era entonces el número de unidades dentro de nuestra capa oculta. Y entonces, si llamamos a los gamas y llamamos a los tetas como el vector de parámetros general beta, esta es simplemente una función no lineal que depende de estos betas, donde betas son en parte gamas y en parte tetas. Y por lo tanto, entonces, al final del día, esto es simplemente una manera no lineal de aproximar esta función m. Y la gracia de esto es que la promesa que nos otorga redes neuronales desde un punto de vista teórico es que a medida que nuestro Q se va haciendo relativamente más grande, más no linealidades van a poder ser aproximadas y la gracia, la promesa final que nos entrega algoritmos como este es que redes neuronales son capaces de convertirse en aproximadores universales de funciones no lineales desconocidas si las funciones son lo suficientemente suaves. Entonces, si tenemos una función que sea lo suficientemente suave, va a existir un Q, que puede ser un Q muy grande, pero va a existir un Q que va a aproximar arbitrariamente bien a esta función m desconocida. Obviamente la función m puede ser bastante parsimoniosa, pero si la desconocemos, lo que estamos haciendo acá es simplemente utilizar este algoritmo para con este algoritmo aproximar, ojalá de un modo razonable, esta función m que desconocemos. ¿Sí? Una manera en la que podríamos incorporar, aumentar esta nuestra red neuronal de capa oculta es utilizando simplemente que un caso particular de esto sea simplemente colocar que m sea potencialmente solamente lineal. Entonces acá lo que decimos es m puede ser una función lineal de los x y toda esta parte acá sería lo que aproxima las partes no lineales. Obviamente, en principio, lo que nos gustaría es evaluar, por ejemplo, testear la hipótesis nula de que la relación entre y y x es lineal, es decir, que toda esta parte de acá no pertenece al modelo, versus que esta parte de acá pertenece al modelo. Con el pequeño, gran problema que ya hemos discutido, es que si yo, por ejemplo, quiero testear que el modelo es lineal en x versus que es no lineal en x, la manera de testear no linealidad sería testear la hipótesis nula que todos estos tetas son iguales a cero. ¿Sí? Que el teta 1, teta 2, teta 3 hasta el teta sub q son todos iguales a cero. Pero cuando yo quiero testear esa hipótesis nula, que es una hipótesis conjunta, el problema que tengo para testear esa hipótesis nula es que lamentablemente bajo la hipótesis nula, es decir, si los tetas son cero, hay un vector, hay un conjunto de vectores de parámetros que no están identificados bajo la hipótesis nula, que serían estos gamas de acá. Y como hemos discutido ya antes, la teoría sintótica lamentablemente colapsa, la teoría sintótica convencional colapsa cuando yo quiero testar esta hipótesis nula, si es que hay un conjunto de parámetros bajo la nula que no están identificados. Entonces, como vamos a discutir ahora un poquito más tarde, espero que para el jueves, vamos a discutir cómo podemos utilizar tests para poder testear este tipo de hipótesis de un modo más general. ¿Okay? Bien, independientemente de cómo entonces estoy aproximando esta función m, ya sea simplemente por esta capa oculta o utilizando esta capa oculta aumentada con mi parte no lineal, entonces, independientemente de cómo sea eso, yo defino cómo es esta función dependiendo del vector de parámetros, en este caso serían alfa, los gamas y los tetas, ¿no es cierto? Y con eso entonces llamo a todos estos parámetros beta y simplemente esta sería la función no lineal que estoy intentando aproximar. Entonces, como ven, lo que está ocurriendo acá es que una red neuronal artificial es simplemente un caso particular de mínimos cuadrados no lineales, donde hemos definido esta como la forma de no linealidad y simplemente hacemos esto, la optimización, como hemos discutido antes, utilizando algún método numérico. Entonces, como ven, una red neuronal artificial puede tener una manera sexy de motivarla. Podemos tratar de definir esto de una manera bastante comercial, bastante marketera, etcétera, pero al final del día lo que hace esta red neuronal artificial es simplemente aproximar esta función no lineal y por lo tanto para encontrar los estimadores de esta red neuronal lo que hacemos es simplemente no lineal squares. Hay varias cosas que, como les decía, podemos hacer para marketear aún mejor esto.
Una manera de mercadear de una manera aún mejor, es decir, que esta red va a poder aprender respecto a la estructura. ¿Cómo se aprende respecto a la estructura? Y acá otra vez, esta es una manera en que la gente de marketing ha debido definir este término de learning, ¿no es cierto? Porque ustedes ya conocen este mecanismo de learning, pero lo han llamado Gauss-Newton. Porque imagínense que lo que ustedes han hecho es que, como hemos dicho, que cualquier método iterativo como Newton-Raphson o Gauss-Newton es simplemente un método en el cual partimos con un tincazo, ¿no es cierto? Partimos con una conjetura respecto al vector de parámetros y lo que vamos haciendo es que el algoritmo nos entrega mejores conjeturas a medida que vamos, entre comillas, aprendiendo. ¿Y qué es ir aprendiendo? Es ir iterativamente procesando información respecto a curvatura, respecto a inclinación y demás cosas, y con eso intentar encontrar mejores aproximaciones a la relación que estamos evaluando. Entonces, al final del día, el mecanismo de aprendizaje, entre comillas, es simplemente una manera, un caso particular de hacer una variante de Gauss-Newton en ese caso. Y de hecho, muchas de las maneras en las que en la práctica se hace redes neuronales es utilizando un caso muy particular de Gauss-Newton, que es el método que se llama el de steppes descent, o el descenso más rápido, entre comillas. Y ese método no es el método más eficiente de poder hacer esto, es computacionalmente más simple, porque no necesita calcular derivadas, pero no es el más eficiente. Gauss-Newton o variantes de Gauss-Newton son en general más eficientes en el sentido de más rápidos para poder converger. Obviamente son computacionalmente algo más costosos porque requieren computar derivadas y demás cosas, pero en el fondo no es nada muy distinto a lo que hemos discutido antes. Entonces, al final del día, una variante de utilizar Gauss-Newton es simplemente utilizar un método mediante el cual estamos aprendiendo, entre comillas, respecto a la relación, utilizando procesos iterativos. Otra manera de aprender, entre comillas, es simplemente tener un guess del vector de parámetros, dada un tamaño de muestra, y de hecho, muchas veces en redes neuronales, y sobre todo la van a utilizar para hacer proyecciones o para hacer forecasts, lo que se hace muchas veces es partir nuestra muestra en dos. Una parte que es la parte que llaman la parte del entrenamiento, y la otra parte que sería la parte de forecast o la parte de predicción, entre comillas. Entonces, ¿cuál es la idea? Utilizar una parte de la muestra para con esa parte de la muestra hacer estimaciones de los parámetros, utilizar esa parte de la muestra para con esa parte estimar los parámetros y luego hacer como predicciones fuera de muestra o ir aprendiendo de la estructura una vez que han utilizado ese vector inicial. Entonces ustedes convergen utilizando una muestra y lo que van haciendo es que van utilizando, van poniendo un dato más, un dato más, un dato más, un dato más y con eso van actualizando sus conjeturas respecto al vector de parámetros. Y esa sería una manera de haber aprendido, entre comillas, también. Entonces, como ven, todo esto que le estoy diciendo en términos de terminología es simplemente algo que es un refrito de lo que ya conocíamos respecto a non-linear discourse. Y por eso es que yo soy de aquellos convencidos que es importante tener el fundamento econométrico primero y después empezar a colocar nombres marqueteros a las cosas. No partir con el nombre marquetero creyendo que hemos descubierto algo muy distinto y después tratar de encontrarle la teoría a eso. Más bien deberíamos partir al revés y eso es probablemente la manera en que típicamente debiésemos proceder. ¿Cómo podemos mejorar o podemos hacer esta tarea un poquito más simple? Una manera de hacer la tarea un poquito más simple es la de intentar liberar la escala de cada una de las variables con las que estamos trabajando. Entonces, muchas veces, por ejemplo, nos gustaría estandarizar las variables. Entonces, cada variable, cada una de las X y cada una de las Y y demás cosas, las transformamos estandarizándolas o estandarizándolas de un modo en el cual escalamos entre la Z menos el mínimo de Z dividido entre el máximo menos el mínimo. Entonces, esta es una manera en la que hemos escalado la serie. En este caso, la serie va a ir de 0 a 1, ¿no es cierto? Va a ir de 0 a 1. El 0 va a ser el mínimo y el 1 va a ser el máximo. Y en este caso va a ser simplemente una serie estandarizada con esperanza igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Entonces, la manera de poder hacer esto, o por qué querríamos hacer una de estas cosas, es para poder librarnos de la escala de cada regresor y hacer numéricamente más estable nuestro ejercicio. Y ahí poder identificar, yo qué sé, decir que efectivamente los ponderadores que estamos dándole a cada cosa van a tener una interpretación como de tanto por ciento de tal variable, tanto por ciento de tal otra, tanto por ciento de tal otra. En lugar de decir, colócame tanto de sal, tanto de
tanto de pimienta, tanto de ketchup y tanto mayonesa, es tanto porcentaje de tal cosa, tanto porcentaje de tal otra y tanto porcentaje de tal otra, una vez que hemos escalado cada variable en unidades que las hagan comparables. ¿Sí? ¿Ok? Hay distintas maneras entonces en las cuales podemos utilizar este tipo de métodos que hemos discutido y como les decía, una manera en la que podemos hacer este tipo de estimaciones es simplemente, si es que tenemos un problema en el cual tenemos muchas unidades, el problema se va a volver bastante no lineal y por lo tanto entonces una manera en la que podemos tratar de resolver este problema es simplemente tratar de ir incorporando penalidades para la parte aumentada, para la primera parte y para la parte de final, que sería el ponderador final, y estos serían los ponderadores iniciales, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos haciendo acá es simplemente ir colocando distintas penalidades, ¿para qué? Para que sea más costoso ir incorporando más estructura. Cuanto más estructura coloquemos, y estos lambdas entonces lo que hacen es decirnos cuánto más de costo vamos a colocar a la función objetivo por incorporar más no linealidad. ¿Sí? Es una manera en la que podríamos tratar de resolver este problema. Partir primero con un modelo lineal, después colocar pocas unidades, ir aumentando unidades y con eso ir resolviendo el problema. Como les decía, dentro de cada problema, si yo, por ejemplo, quiero hacer un test de hipótesis para distintos valores de gamma, o si yo quiero hacer test de hipótesis para distintos valores de teta, la diferencia es convencional, excepto en el caso en el que quiero evaluar que los parámetros teta son iguales a cero. ¿Sí? Cuando quiero evaluar hipótesis nula respecto a los tetas, sabemos que el problema que tengo al haber hecho para tratar de testar esa hipótesis nula es que los gamas no van a estar identificados bajo la nula y en ese caso entonces necesitamos utilizar métodos o herramientas no estándar para poder hacer test de hipótesis. Déjenme simplemente entonces ahora terminar esta parte. Una de las cosas que voy a pedirles que hagan la tarea 5 es, otra vez, no quiero arruinar mucho porque todavía no he empezado a trabajar probablemente en la tarea 4, pero cuando empiecen a trabajar en la tarea 5, una de las gracias en la tarea 5 es que les voy a dar varias series de tiempo y les voy a pedir que simplemente ustedes traten de, con las herramientas que hemos discutido en este tópico, una de ellas obviamente esta que estamos viendo acá, tratar de caracterizar qué tipo de proceso, qué tipo de proceso estocástico tienen las series, donde potencialmente van a haber no linealidades y otro tipo de problemas más. Entonces, una de las gracias que van a poder hacer es que en algunos casos van a poder utilizar, sobre todo cuando vean que hay relaciones no lineales que sean difíciles de poder capturar, poder utilizar redes neuronales para intentar encontrar esto, tratar de descubrir una manera de encontrar una relación entre estas series. Una de las aplicaciones que mucha gente utiliza para redes neuronales es para tratar de describir lo que se llaman comportamientos, entre comillas, caóticos. No sé si han escuchado hablar de caos, ¿no es cierto? El caos, no el caos para aquellos que han visto eh, el superagente 86, Get Smart o Maxwell Smart, que era el grupo de los malos se llamaban caos, ¿no es cierto? Y el grupo de los buenos se llamaban control, lo cual era por lo menos interesante. Porque caos y control en principio es esta dicotomía que tenemos, ¿cierto? Pero desde un punto de vista más filosófico, desde teoría un poquito más de lógica y demás cosas, el comportamiento caótico se define comportamiento caótico como aquel que resulta de interacciones no lineales o dinámicas no lineales que ocurren. La idea básica es que, no sé cuán alejados o cuán cercanos estén ustedes de ideas religiosas, pero caos es más o menos la idea de la gente que es muy religiosa, entre comillas. ¿Ya? Entonces déjenme darles mi interpretación de caos, que obviamente teólogos van a discrepar conmigo, filósofos también, pero déjenme darles mi interpretación de caos versus control, entre comillas. La idea básica es que si es que nosotros creemos que efectivamente existe un Dios, ¿no es cierto? Y existe una cosa como el destino, por ejemplo, no estoy diciendo que sean necesariamente conjuntos, que hay teólogos que van a decir que en realidad Dios existe, pero el destino lo forma uno, que Dios nos da libre albedrío, etc. Pero hay otros que dicen que no, que todo está escrito, que en realidad todo está escrito, que hay un destino, que estamos destinados a hacer ciertas cosas desde que nacemos, etc. Entonces, si creyésemos que ese fuese efectivamente una lectura de la historia, lo que ocurre es que nosotros cuando decimos, yo qué sé, los designios de Dios no son escudriñables por los humanos, más o menos lo que estamos queriendo decir es básicamente lo siguiente. Creemos que existe una relación determinística entre el impulso, entre las X y el Y, entre la condición inicial y la condición terminal,
pero no somos lo suficientemente sabios, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente iluminados como para saber cuál es ese patrón. Entonces, existe un patrón, pero ese patrón, pese a ser determinístico, pese a estar escrito, pese a que, yo qué sé, revolotean una mariposa en China y eso crea un tsunami en Indonesia, ¿no es cierto? Que sería justamente esta idea de los mappings caóticos, ¿no es cierto? Donde un pequeño impulso en alguna parte que parecería ser que no está asociado en nada con lo que ocurre en otra parte, efectivamente al final del día es lo que hace que haya un tsunami en otro lugar, por decir algo. Entonces la idea es que ha habido este impulso que parecería ser que no tiene ninguna relación con lo que ocurre al final, pero que nosotros, lo que ocurre es que nosotros no somos lo suficientemente iluminados, inteligentes o lo que fuera, para poder encontrar cuál es ese patrón, pero ese patrón existe. ¿Ya? Entonces, el patrón caótico al final del día es simplemente el que nos entrega estas relaciones dinámicas no complejas o complejas, que parecerían ser aleatorias, pero en realidad no lo son, que parecerían ser impredecibles, pero en realidad no lo son, pero que son determinísticas y que dependen crucialmente de condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, hacemos que la mariposa revolotee en China en el siglo XIV, eso crea un tsunami en Hawái en el siglo XVIII. Pero si la mariposa hubiese revoloteado en el Cusco, hubiese creado un terremoto en Ucrania en el siglo XIX, no se estoy inventando. Entonces, la idea básica es que un mismo impulso, pero en distinto lugar, en distinto momento, en distinta época, crea un comportamiento completamente distinto al que se crea en otra parte, por distintos tipos de no linealidades, interacciones, etc. Entonces, si es que, y mucha gente no sé si mucha gente, pero yo que sé, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, alguna gente empezó a tratar de utilizar la literatura de caos desde un punto de vista matemático para tratar de, por ejemplo, predecir comportamientos en mercados financieros o tratar de encontrar regularidades empíricas en series económicas, etcétera. Justamente utilizando esta idea, la idea de que tenemos procesos no lineales y lo que estamos intentando es tratar de descomponer la parte controlable, la parte no controlable, la parte de señal versus la parte de ruido y la parte de señal que desconocemos puede ser lo suficientemente compleja, depender de condiciones iniciales, ser dinámica, etcétera, y esa es la parte que se intentaría aproximar a la parte que tiene que ver con la literatura de caos. Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo muy simple de esto. Acá, en esta primera parte, lo que tienen es una serie de tiempo de una variable y. Esta variable y se comporta de este modo, como ven. En la tarea, no se preocupen que van a tener series bastante recalcitrantes, bastante complejas de poder ser descritas. La tarea 5, me he esmerado en tratar de, ojalá, hacer que ustedes tengan que preocuparse por tratar de descubrir un poco qué procesos están detrás de las series que van a tratar con las que van a experimentar. Entonces, acá tiene una serie que si la ven, esta serie parecería ser bastante loca, etcétera, pero en realidad esta serie, obviamente ustedes no sabían que es así, pero esta serie viene de lo que se llama un mapping logístico. Y este mapping logístico es justamente un mapping de un comportamiento caótico. Es porque esta es una función y, depende no linealmente de la misma variable, pero rezagada un periodo, pero no linealmente, como ven, y depende con este parámetro y depende de esta forma funcional exacta. Si cambiásemos un poco este parámetro o si cambiásemos un poco la condición inicial, esta serie que se comportaba de este modo se hubiese comportado de un modo completamente distinto. ¿Okay? Entonces, como ven, la gracia de esto es que un proceso que desconocemos, Y se relaciona de una manera desconocida con Y rezagado un periodo, y lo que podemos hacer es utilizar redes neuronales para tratar de aproximar esta función que desconocemos. En este caso, obviamente, alguien, en este caso yo, he sido lo suficientemente amable para decirles cuál es el mapping o cuál es la función no lineal detrás de esta relación que parecería ser bastante recalcitrante y bastante compleja. Pero en la vida real no conocemos eso. Tenemos una serie de tiempo de Y, sabemos que tiene cierto tipo de dependencia temporal, creemos que tiene cierto tipo de no linealidad, por ejemplo, hemos hecho test como test de RAMS y demás cosas y sabemos que hay no linealidades omitidas, pero no sabemos la forma de no linealidad. Una manera de poder tratar de aproximar eso podría ser utilizar
redes neuronales. Entonces, como ven acá, esta es la manera en que la serie se comporta en el tiempo. Si es que yo, por ejemplo, acá tengo la serie en el periodo t y acá tengo la serie en el periodo t más 1, si ustedes hiciesen una relación y la verdadera relación de las series es de esta forma, ¿ya? Si ustedes usasen OLS, por ejemplo, y regresionasen Y contra Y sacando un periodo, por ejemplo, si es un AR1, la relación que obtendrían es esta de acá. La relación verdadera es esta de aquí y ustedes están obteniendo esta relación de acá. O sea que un proceso de series de tiempo bastante simple no va a aproximar nada bien un proceso estocástico como este. Lo que ocurre es que si, por ejemplo, ustedes utilizan una red neuronal acá bastante modesta, una red neuronal en la que he utilizado una red neuronal artificial de una capa oculta con 3 unidades, o sea, una Artificial Neural Network con 3 unidades y una capa oculta, esa red neuronal, si ustedes miran acá, tal vez no vean, pero lo que decía acá es que la línea azul es la relación original, la que tienen acá, y la línea verde punteadita, que no se ve mucho, está aproximando casi exactamente esta relación no lineal. Entonces, una red neuronal con una unidad oculta, perdón, una capa oculta y 3 unidades aproxima arbitrariamente bien este mapping caótico. Entonces, la utilidad práctica de esto es que si ustedes tienen un problema que saben que es no lineal, con un número relativamente modesto de unidades ocultas, unidades dentro de una capa oculta, pueden aproximar razonablemente bien funciones que parecerían ser bastante complejas de ser aproximables.